Padre, gracias. Señor, todos los que estamos aquí, así como Mefiboset, Señor, estamos viciados de nuestros pies. Necesitamos, Señor, de tu misericordia y que nos des a comer de tu mesa todos los días. Oh, Padre, gracias por hacer viva esa palabra, Señor. Padre, no somos un Moisés o un Elías. Todavía no, Señor. Pero así como Mefiboset, también, Padre, tenemos la esperanza firme de que tú puedes llevarnos a tu reino, comer de tu mesa, Padre. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Es importante conocer el lenguaje de Dios. Cuando leemos la palabra o esa historia de la vida de Mefiboset, uno dice, ah, qué lindo que el rey llevó a Mefiboset a comer de la mesa del rey. Pero en el lenguaje de Dios, comer de la mesa del rey es participar de sus padecimientos y derramar su sangre. No es así lo que aparentemente puede pensarse, ah, qué lindo Mefiboset comiendo. No, la idea es que participar de la mesa del Señor es partir el pan, derramar la sangre, esa es la mesa. Y Dios nos invita a que lo hagamos. Bien, hermanos, estamos estudiando el Holocausto, pero antes de seguir, quisiera mostrarles algo y les pido con todo mi corazón que lo guarden en su corazón. Vamos a Jeremías 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y de esa manera hallaréis reposo, paz, descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos.
Hermanos, esto es un mandato del Señor, del Padre, para los hijos de Israel. Yo ya pasé tengo 41 años de ser cristiano. Desde mi conversión hasta hace algún tiempo he estado caminando a la luz de lo que me enseñaron mis padres espirituales. Básicamente he tenido dos, hablando de padres espirituales terrenales. Y durante todo ese tiempo lo que he hecho es estarles transmitiendo a ustedes sin omitir absolutamente nada lo que ellos me enseñaron. Pero hace algunos años Dios hizo real esto en mi vida, ¿no? Es fácil pararse en los caminos. Uno va por su propio camino, cualquiera que sea. Dios dice, paraos en los caminos. Pero el siguiente paso no lo queremos dar. Buscar en las sendas antiguas cuál sea el camino. O sea, el Padre lo está diciendo. ¿Dónde podemos encontrar el camino? En las sendas antiguas. Y luego que lo hayamos encontrado, la idea es que debemos de andar en él. Entonces no solo se trata de dejar de beber, dejar de fumar, dejar de ser mujerero, de cosas que dejamos ahí. En ese sentido estamos parando en nuestros caminos para tomar otro camino. ¿Pero cuál camino? Ese camino está escondido en las sendas antiguas y tenemos que buscarlo. Cada uno tiene que buscarlo. Es un mandato de Dios para cada uno de sus hijos. Entonces ustedes son testigos que hace algún tiempo el Señor puso en mi corazón comenzar a predicar sobre las columnas básicas del cristianismo: días de la creación, tabernáculo de Moisés, las fiestas y el viaje. Y precisamente estudiando esto, o sea, uno aprende cuando está estudiando para predicar, uno es el que más aprende. Entonces yo he encontrado que a través de este viaje, el estudio del viaje de Israel, el Señor me ha hecho entender muchas cosas. El viaje de Israel es el camino que Dios quiere que andemos. Quiero darles una vista general de por qué estamos llegando a esta conclusión. El viaje de Israel está íntimamente relacionado o ligado con la vida de Moisés, ¿no?
Y al estudiar la vida de Moisés encontramos que Moisés nació específicamente para salvar al pueblo de Dios de la cautividad de Egipto para llevarlo a Canaán. Y ahí en Canaán hay un lugar, como hemos dicho en los mensajes anteriores, el monte de Sión, el monte santo de Dios. Entonces, para eso nació Moisés. Vino Jesús, que él mismo dice, yo soy el camino. Él nació para salvar a su pueblo de la esclavitud del pecado, para llevarlo a Sión. Allí en Apocalipsis 14 vemos esa reunión celestial, gloriosa, donde Él está con todos sus redimidos, los que no se contaminaron con mujeres, los que no mienten, los que no tienen malas palabras en su boca, una que cantan el mejor cántico que se le puede dar a Dios. Ahí está el Padre Celestial reunido con su pueblo. Jesús vino para eso. A los pocos días de que Moisés nació, el faraón dio la orden de matarlo. Pero como no sabía quién era, entonces mataron a muchos niños, queriéndolo matar a él. A los pocos días de nacido el Señor Jesús, Herodes, no sabiendo quién era Jesús, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, igual que en el caso de Moisés, ¿no? Ahí hay un mensaje, hermanos. Los niños van a morir. Se ha querido enseñar que el cumplimiento de eso es que el aborto, y que tantos niños que mueren por aborto, hermanos, eso existe desde la antigüedad. O sea, siempre han matado a los niños. Entonces, hoy la población es más grande, el número de muertes es mayor, pero no tiene nada que ver con eso. Los niños espirituales vamos a morir. Y Raquel llora. ¿Quién es Raquel? La iglesia. Llorando por sus niños que están siendo muertos, ¿no? Entonces, después de el nacimiento, después de haberse librado de la muerte, Moisés comenzó su preparación. Y la preparación que Dios le dio a Moisés fue bajo el techo de Faraón. Pero estando ahí él creció en sabiduría, halló gracia delante de Faraón y delante de los hombres. El Señor Jesús también, después de haberse salvado, Dios lo salvó de la muerte, comenzó a crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando ya Moisés estaba grande y comenzó a salir con el pueblo, pasó por el Mar Rojo y fue bautizado en el Mar Rojo. El Señor Jesús, cuando ya terminó su preparación, fue bautizado en el río Jordán. Y pocos días después del bautismo de Moisés, Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da una ley para que se la dé a los hombres, al pueblo, a su pueblo. A los pocos días de ser bautizado, el Señor Jesús subió a un monte y ahí recibió una ley. En realidad es la misma ley, solo que para cumplirse de una manera diferente, y él la cumplió. Y es la ley que nos enseña a nosotros
Moisés desde la salida estuvo con el pueblo de Israel hasta el fin del viaje. El Señor Jesús ha prometido estar con nosotros por medio de su Espíritu todos los días de nuestra vida. Y al final dice la Escritura que fue Dios el que enterró a Moisés, pero que su cuerpo no fue hallado. Fue Dios quien enterró a Jesús y su cuerpo tampoco no está. Entonces pueden ver ahí en esa senda antigua está el camino. Y Jesucristo vino a cumplir esa senda, ese camino. Ese es un panorama general. O sea, ese camino está lleno de otras cosas. El orden de Dios para los padres, el orden de Dios para el esposo, para la esposa, el orden de Dios para los hijos, para el matrimonio. Todo eso implica ese camino. Entonces el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, Él anduvo todo ese camino. Y por eso Él se llama el camino. Y Él quiere que nosotros vayamos detrás de Él, siguiendo sus pasos. Entonces, digamos que nosotros ahorita, así en términos generales, Dios nos ha mostrado a través, en una senda antigua, el camino. Pero el mandamiento es, después de haberlo encontrado, después de entender cómo es, hay que andar en él. La idea no es andar a la par del camino, lejos del camino, ni junto al camino, sino en el camino. No hay otra forma, no hay otra manera. Si queremos llegar al monte de Sión, debemos de andar en el camino. Entonces, dentro de ese camino, Dios también estableció, como vimos, el sacerdocio. Entonces, si nosotros queremos ser sacerdotes, tenemos que seguir el camino que aparece en esa senda antigua. El Señor Jesús primero fue levita, luego fue sacerdote y luego fue declarado sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Entonces, ¿cómo es posible? Digamos, la Biblia dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús. Eso significa el mismo sentir en todo. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, siendo hijo, Él anduvo el camino y a nosotros, a los cristianos, se les ocurre que nosotros no tenemos necesidad de eso? Es increíble. Y vamos a Levítico 1, ¿no? Otra parte de esta verdad es que los hijos de Dios tenemos que ofrecerle a Él sacrificios, ofrendas en general. Y dentro de las ofrendas están los sacrificios. Y entonces dijimos que aquí en Levítico está descrito de manera general el sacrificio básico que nos va a llevar a Sión, y es el holocausto. En el versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles. O sea, esa ofrenda es un mandamiento de Dios para cada uno de nosotros y debemos de obedecerlo. Si no lo obedecemos, estamos cometiendo pecado. ¿Por qué tenemos que obedecerlo? Porque somos israelitas. Es un mandamiento para el pueblo de Israel.
Se trata de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. O sea, hay que ofrecerle a Él, ya sea ganado vacuno o ganado ovejuno. Y eso significa servicio y muerte, como la oveja, ¿no? Dejar que Dios pueda sacrificarnos y sin presentar ninguna defensa, simplemente aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El buey, ganado vacuno, y para dar su vida, ganado ovejuno, el rescate por muchos. Pero, otra vez, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que sigamos sus pasos, sigamos el camino. Acuérdense que Cristo es un cuerpo formado por muchos miembros. Eso significa que cada miembro del cuerpo de Cristo debe hacer lo mismo que nuestro patrón hizo, ¿no? Dijimos el domingo pasado que Dios sabía de antemano que no todos los israelitas iban a cumplir con eso. Por eso dice, cuando algunos, o sea, Él reconociendo, me imagino que con mucho dolor, porque el mandamiento es para todos, pero luego dice, cuando alguno vaya a ofrecer su ofrenda, que lo haga de ganado vacuno o de ganado ovejuno. Eso significa que no todos, y yo les pido de todo corazón, hermanos, siendo una congregación pequeña, que todos oigamos eso, esa voz, ese mandato, y presentemos nuestras vidas. Primero es servicio. Primero es servicio. Luego, al final, así como el buey pasa sirviendo toda la vida y ya cuando ya no puede servir, va para el mercado. Entonces lo mata, lo sacrifica. Entonces lo mismo nos pide Dios a nosotros, ¿no? Este principio de servir y morir lo podemos hacer en cada etapa de nuestro viaje. Al principio, vamos a Hebreos 5, versículo, vamos a leer el versículo, desde el versículo 8, Hebreos 5, del 8 en adelante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. ¿En qué obedeció él? En el camino que Dios le trazó. Seguir cada paso de del plan que Dios tenía para él. Entonces dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, después de aprender a obedecer, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto debe penetrar en nuestro corazón, hermano. No es lo mismo hablarle a una persona para que acepte a Cristo que haber padecido y que a través de los padecimientos aprendamos a obedecer y luego ser perfeccionados para poder salvarlo a esa alma. Son dos momentos diferentes. Ahora, es necesario hacer la primera, es obvio, es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Pero la visión debe ir más allá. Creo que cantábamos, eleva tu visión, ¿no? Elevemos esa visión. Entonces, el asunto es que hay que padecer. Es bien fácil hablarle a alguien del Señor y que haga la oración de las cuatro leyes que le llaman. Eso es fácil. Pero convertirse, haber sido perfeccionados primero, para después saber qué es lo que le vamos a enseñar a esa persona que se ha convertido, es otro mundo. Y debemos concientizarnos en ese camino, hermano. Entonces, sigamos leyendo en Hebreos 5. Dice, en el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que antes era sacerdote y antes de comenzar su ministerio era levita. Entonces, cuando él fue perfeccionado y murió y resucitó, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego dice, acerca de esto, ¿acerca de qué? De eso, de que siendo hijo, y cada uno de nosotros somos hijos. Es como que Dios nos dijera al hermano Roberto, tú siendo hijo, debes aprender a obedecer. Es obvio que cuando aprendemos a obedecer, vamos a sufrir. Y eso es lo que nos va a perfeccionar. Entonces, acerca de eso, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pues, ¿cuál es el problema? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No queremos oír. No nos gusta eso. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Lo que quiero mostrar aquí es que ese principio de servir y morir lo podemos aplicar en cada etapa del viaje. El niño lo que tiene que tomar es leche, porque es niño. Entonces, mientras somos niños, nuestra responsabilidad es tomar leche. ¿Y cuál es la leche? La palabra. En la medida que vamos entendiendo el mensaje, entonces el alimento se va haciendo más sólido. Entonces, ¿cómo puedo medir eso? Entre más entendimiento de la palabra tengo, entonces ese alimento ya no deja de ser leche y pasa a ser comida sólida. En la primera etapa, no me van a dejar mentir, todos dejamos de hacer cosas. O sea, es como que nos paramos en los caminos. Imagínense cuántos mandamientos podemos leer en la Escritura, o cuántos mandamientos salen de este púlpito en el nombre del Señor y no los oímos. Si no obedecemos es porque no lo oímos.
Y si lo oímos y no lo hacemos, eso es rebelión. Y vamos a ser castigados por eso. Entonces, no hay ningún problema con eso, ¿no? Dios, o sea, un Padre celestial, perdón, un Padre natural, no le va a decir a un niño que limpie su cuarto, o un bebé. No puede. ¿Cuál es la función que él tiene que hacer? Comer. Y cuando no le dan comida sufre, está muriendo y entonces empieza a gritar. Es la, digamos, como la parábola de un niño. Entonces un niño espiritual es lo mismo. Entonces tomar la leche, y cuando vienen los problemas comenzamos a gritar. En la medida que vamos creciendo en el Señor, creciendo en estatura en el Señor, entonces esas protestas, esas quejas van a ir desapareciendo, ¿no? Entonces por eso el Señor nos manda que escudriñemos la Escritura, y eso es en todas las jornadas tenemos que estar estudiando la palabra. Entonces en cada jornada podemos hacer ciertas cosas. Ese va a ser nuestro servicio. La palabra nos va guiando en qué cosas son las que podemos hacer y cuáles no. Hay unas que ya vamos a ver más adelante, que hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Volvamos a Levítico 1. Ahí en versículo 3 dice, ya vimos lo que es el macho sin defecto. O sea, este proceso de estar sirviendo y muriendo nos va a ir haciendo crecer en gracia, en sabiduría y en estatura, y entonces va a llegar el momento en que le podamos presentar a Dios esa ofrenda como un varón perfecto, un macho sin defecto. Pero no podemos, o sea, esta es una sombra. Nadie puede ofrecerle un sacrificio que sea de macho sin defecto o un varón perfecto si apenas se ha convertido. No se puede. Primero tiene que pasar por ese proceso. Y luego en el versículo 3, Levítico 1:3, después de que dice macho sin defecto, dice de su voluntad. Hermanos, esto es clave. Este es el meollo del asunto, ¿no? Si vamos a Éxodo 25, vamos a ver el mismo. Algo que les puede servir en el estudio de la palabra es este principio. Aquí en Éxodo 25, la orden es que le llevemos materiales para la edificación de su casa. En Levítico 1 es que nosotros nos presentemos como una ofrenda en sacrificio vivo y agradable a Dios. Pero cuando ustedes vayan abundando en la Escritura, van a ver que esas dos cosas están hablando de lo mismo, solo que de diferentes ángulos. Pero es lo mismo. O sea que cuando yo estoy ofreciéndole a Dios un sacrificio vivo y santo, yo estoy edificando mi templo. Es lo mismo. Entonces aquí encontramos la misma idea, en el versículo 1. Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, la misma palabra, que tomen para mí ofrenda. O sea, lo primero es a los hijos de Israel en general.
de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. O sea que, no, hermanos, tenemos que seguir el plan de Dios. Yo ya lo he hecho. Entonces dice aquí que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. O sea, el mandamiento es para todos, pero Dios sabe que no todos van a obedecer. Entonces, cuando alguno lo haga, yo lo voy a recibir si es de su voluntad. Ese punto es clave. De su voluntad de corazón. Cuando un jefe en lo natural nos da una orden, en un sentido todos tenemos jefe. Cuando ese jefe nos da una orden, sabemos, si es en una empresa más que todo, hay que cumplirla. No hay manera, hay que cumplirla. O vamos a perder el trabajo. Pero fíjense en esto. El jefe que da la orden, él asume o sabe que el que va a cumplirla tiene la habilidad para hacerlo. O sea, no tendría sentido estarle pidiendo a alguien, digamos, a un médico que construye un edificio. O sea, sería un jefe loco. Entonces la idea es que un jefe que da una orden asume que el que al que se lo está diciendo es porque sabe cómo hacerlo. Tiene las habilidades pertinentes para hacerlo. En lo espiritual, Dios es el jefe de jefes. Él es el jefe supremo. Y Él nos pide estas cosas. Pero Él sabe que no podemos. Aquí es la cosa, es difícil. Él sabe que nosotros no podemos cumplir sus mandamientos. Pero para Él eso no es problema. Entonces Él nos llama y comienza la preparación. Él va a comenzar a prepararnos y en la medida que vamos aprendiendo, entonces vamos desarrollando actividades conforme a lo que hemos aprendido. Así fue mi formación como médico. Lo primerito, de las primeras cosas que uno aprende es a poner inyecciones en naranja. Yo como cirujano tenía que aprender a hacer suturas, a coser. Entonces a uno le dan un manto y una aguja, entonces uno está dando puntadas ahí, porque después va a dar esas puntadas adentro del cuerpo. Entonces uno va aprendiendo las puntadas apropiadas. Entonces, en lo que uno va aprendiendo, así va a ir. Entonces el Padre nos va a exigir que hagamos las cosas. El problema se da en que Dios da la orden y todos nosotros cometemos el error que nosotros ya podemos. Y es cierto, podemos hacer muchas cosas. Dios dice que nos congreguemos y aquí estamos. Podemos venir todos los días, todos los cultos, todos los domingos. Algunos vienen 3 veces por semana. Lo cumplimos y ¿qué cuesta? Solo es de trasladarnos de la casa aquí y
ya cumplimos, hicimos la voluntad de Dios. Dios nos pide que oremos y oramos. Podemos hacerlo de rodillas, podemos hacerlo de la forma que queramos, podemos hacerlo y lo hacemos. Se nos pide que demos gracias por todo, dice, demos gracias por todo. No cumplimos con ese mandamiento, solo damos gracias por algunas cosas, no por todo. Ahí estamos fallando. La idea es que demos gracias a Dios por todo, porque amanecimos vivos. Hoy en estos días es un milagro que uno esté vivo, ¿no? O sea, uno escucha cosas terribles. Entonces, hay que darle gracias a Dios que podemos estar aquí, que podemos regresar, podemos ir al trabajo. Por todo, es un mandamiento. Pero es algo que podemos hacer. Damos gracias por la comida, por el trabajo, por el vestido. ¿Qué es lo que pasa con eso? Todas esas cosas es lo que en la senda antigua la figura es una ofrenda vegetal. Y una ofrenda vegetal no implica la muerte del animal. Entonces nosotros podemos orar, podemos alabar, podemos reunirnos, podemos dar gracias por muchas cosas, porque eso nos representa, no hay muerte ahí, solo gracias, Señor. Y es más, tenemos más facilidad de dar gracias cuando Dios nos bendice. Cuando nos pasa algo malo, no hay gracias. Sale más el reclamo que la gracia. Entonces tenemos que ser, fíjate el ejemplo de Job. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el Señor. Es otra cosa. ¿Cuál es el problema con esto? Vamos a Hebreos 10. Versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote, aquí puede poner todo levita, nosotros estamos en la condición de levita. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces uno puede pasar congregándose, puede pasar orando, puede pasar dando gracias, haciendo muchas cosas que podemos hacer. Todo eso tiene apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo, pero no tienen ningún poder sobre la carne, no matan al animal. Entonces, si queremos que nuestras almas se salven, tenemos que hacer algo más que eso. Otra orden, por ejemplo, es diezmar. Eso sí ya implica un sacrificio. Entonces ya dice, uy, me quedo sin alguna cosa, y entonces ya eso duele. Pero si nos concientizamos un poco, es un sacrificio relativamente pequeño, no implica la muerte del animal. Entonces diezmamos, pero ya es un poquito más, ¿no? Debemos de estar conscientes, hermanos. Ahora creo que termino con esto.
ya el tiempo nos comió. Dice ahí, y eso hay que tenerlo presente, dice Hebreos, que los sacerdotes tenían que hacer esos ritos muchas veces, y la verdad es todos los días. El holocausto continuo era todos los días la misma cosa. A la carne no le gustan los ritos. Estar haciendo lo mismo. Ayer escuchábamos en la enseñanza del hermano algo que es bien, es real. ¿Comer es un rito o no? Es un rito. ¿Y quién rechaza ese rito? Y no es solo una vez, 3 veces al día. Y qué bonito es ese rito, ¿verdad? Comer. Pero si es un rito, digamos, la Santa Cena, entonces, algunos no quieren la Santa Cena. Hoy no va a haber porque las 13 encargadas de la Santa Cena no están. Entonces lo vamos a tener el próximo domingo. O sea, las 3 que se encargan de preparar todo, ninguna de las 3 está. Entonces lo vamos a pasar para el otro domingo. O sea, la Santa Cena es un rito. Entonces lo hacemos una vez al mes. Alguien puede decir, si solo una vez al mes, ¿y para qué? Pues, no, es un mandamiento. El bautismo es un rito, hay que hacerlo. Pero el bautismo de arrepentimiento, que debería ser un rito que deberíamos practicar todos los días, ese no lo practicamos. Entonces, la vida cristiana está llena de ritos. No debe asustarnos eso, ¿no? No debe asustarnos el estar orando por lo mismo todos los días. Si no hemos recibido respuesta de Dios, podemos seguir pidiendo todos los días. Pero la diferencia está en que no sea solo hacer algo por hacerlo, sino que lo hacemos con fe, creyendo que Dios nos va a responder. Pero, ojo, todo ese tipo de ritos o prácticas, o como usted le quiera llamar, si usted lo hace solo por hacerlo, eso se convierte en religión. Pero si usted lo hace como algo vivo, en obediencia a Dios, porque Él nos lo ha pedido, eso cambia, eso va a producir fruto en el tiempo de la vida. O sea, la idea es que lo vamos a estar haciendo todos los días, hasta que el Señor cambie las cosas. Es lo que dice el versículo 12, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero vean el versículo 18. Pues donde hay remisión de los pecados, hasta entonces ya no necesitamos hacer más ofrenda. Mientras no tengamos la redención de nuestras almas, debemos estar cumpliendo con el mandato de Dios todos los días, congregándonos, orando, alabando, las veces que podamos, hasta que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Termino con esta cita, Efesios
1, (13 y 14). En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Ese es el momento de la conversión. Oímos el evangelio, creímos y recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que eso es para que yo reciba una promesa. El que no ha recibido a Cristo no tiene derecho a la promesa. El que ya lo recibió es sellado por el Espíritu Santo para que después pueda obtener la promesa. Esa promesa, ese sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención. O sea, hasta que sea redimido. En Romanos dice, redimidos de nuestro cuerpo, nuestra alma. Hasta que seamos redimidos, vamos a recibir la herencia. Así lo pueden leer en Romanos 8. Entonces nosotros primero recibimos a Cristo, en nuestra salida de Egipto. Entonces comienza ese viaje que el Señor Jesús hizo, y hasta que se recibe la redención de nuestras almas, entonces vamos a tener derecho a la herencia. Ahí que los invito, hermanos, a que captemos eso. Es necesario continuar congregándonos, estudiando la palabra, orando, alabando, todos los días. O sea, si usted hace el holocausto continuo, eso lo está cumpliendo todos los días. ¿Cuándo va a terminar eso? Cuando Cristo se manifieste, ya no hay más ofrenda, ya no se necesita más ofrenda. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.